Cordial saludo, estimados estudiantes. Bienvenidos a una asesoría más del curso de competencias comunicativas. En esta ocasión vamos a retomar un poco lo que son las tipologías textuales y vamos a profundizar lo que es el texto argumentativo, ¿sí? Vamos a hablar acerca de su estructura, de cuáles son sus características, cuál es la intención del texto argumentativo en sí. Bien, entonces voy a compartir por aquí unas diapositivas, las cuales pues nos permitirán abordar el ejercicio. Entonces, vamos a iniciar con esta frase muy diciente, ¿no? Mejor que levantar la voz, reforzar el argumento. Y eso es justamente lo que vamos a hacer en el transcurso de esta sesión y en el producto final que ustedes posteriormente van a entregar. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el propósito del texto argumentativo en sí? Es muy sencillo, es fortalecer las prácticas discursivas por medio del texto argumentativo, involucrando diagramas visuales complejos, textos icónico-verbales, los cuales nos llevarán a una comprensión completa de la temática. Población a la cual va dirigida esta sesión, ustedes, estudiantes de pregrado, primera matrícula de la carrera Contaduría Pública del curso Competencias Comunicativas. Bueno, es importante que retomemos por qué, porque esto nos permitirá avanzar en algo que nosotros ya habíamos desarrollado previamente y eran los diferentes tipos de texto. Entonces, ¿a qué hace referencia las tipologías textuales? Básicamente son una forma de clasificar los diferentes textos desde su intención, estructura, diferencias y semejanzas. Ya nosotros habíamos desarrollado algunos de estos y los vamos a poner acá, los vamos a traer a colación. ¿Cuáles de estos son los más reconocidos y los más citados por toda la academia? El primero, el texto descriptivo, que hace referencia a lo que podría ser un autorretrato, una descripción de X situación. El expositivo, el científico, el argumentativo, que es el que vamos a trabajar el día de hoy, el narrativo, que es el que encontramos en los cuentos, en las novelas, el literario, el publicitario, que lo vivimos con mucha constancia en nuestro día a día, y el instructivo, que podríamos relacionarlo con alguna receta de comida y demás, donde precisamente nos estén instruyendo, nos estén dando unas pautas. Ahora bien, ¿qué es el texto argumentativo en sí y cuál es su objetivo principal? Y es básicamente dar sustento a una tesis formulada por el autor, en este caso cada uno de nosotros, mediante la exposición coherente, lógica de justificaciones o razones, ¿sí? Es decir, aquí lo que hace el autor es por medio de argumentos poder cimentar una idea y poder desarrollarla correctamente al punto de que la persona que esté con nosotros o el objetivo del texto como tal o de nuestra tesis como tal sea persuadir, sea convencer a la otra persona o a la otra parte. Bien, las características del texto argumentativo básicamente es basarse en un razonamiento lógico, que estos argumentos que se busquen sean válidos, sean eh, digamos, de tipo científico, tengan un sustento teórico que nos permita a nosotros poder fundamentar lo que estamos diciendo. Y con esto que buscamos, como lo decía anteriormente, persuadir, convencer y demostrar, ¿sí? Asimismo, este texto maneja una estructura o un discurso formal, ya sea dentro de un texto o en una exposición, en una conversación, ¿sí? Estos textos generalmente abordan una polémica, una temática que genere algún impacto, ¿sí? Y por supuesto que las fuentes que se utilicen dentro de este sustento para el texto argumentativo pues sean confiables, sean verídicas, que se basen en, en estadísticas, en fuentes confiables que nos permita así consolidar y cimentar nuestra tesis, ¿sí? Ahora bien, el texto argumentativo tiene tres elementos. El primero de estos es la tesis, ¿sí? Es la idea que se pretende desarrollar, es la opinión que será defendida en la discusión.
¿sí? Segundo, los argumentos que estos deben sustentar y fundamentar esa opinión que estamos dando. Aquí nos podemos apoyar perfectamente de estadísticas, de datos, de gráficos que nos permitan darle mayor validez, darle más peso a eso que estamos desarrollando. Y finalmente, la conclusión, que condensa y refuerza lo que nosotros acabamos de exponer, lo que fue presentado. Es importante tener en cuenta lo siguiente: todos los textos siempre tienen una estructura general y es el desarrollo, el inicio y el desenlace. Esto nos permite desarrollar mejor las ideas, nos permite articularlas mejor y que estas ideas, en la medida en que van siendo desarrolladas, puedan tener coherencia y al final las ideas que expongamos sean claras y sean contundentes al momento de exponerlas. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esta guía tiene varios momentos, ¿sí? El primero corresponde al trabajo colaborativo. En este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a conformar equipos de trabajo con 3 compañeros, ¿sí? Van a elegir una de las temáticas que en un momento les voy a socializar. Tercero, van a realizar un texto argumentativo sobre la temática elegida, contextualizando detalladamente el impacto positivo o negativo que se ha generado en su barrio, universidad, ciudad, es decir, deben elegir y deben contextualizarlo a un solo espacio, ¿sí? Y van también a plantear una posible solución a esa problemática que ustedes acaban de elegir, que son las temáticas que en un momento les voy a compartir. Finalmente, esto sigue siendo parte del trabajo colaborativo, van a realizar una infografía en Canva donde cada integrante del equipo deberá hacer un aporte. ¿Sí? Recuerden que las infografías, como ya lo habíamos visto, se destacan o se reconocen por tener un contenido de imagen, el contenido de letras que vayamos a poner, los textos. Recuerden que deben ser palabras claves, deben utilizar mm, flechas, deben utilizar números que de alguna forma le permitan al lector poder conectar todas las ideas que ustedes acaban de exponer, ¿sí? Recuerden que las imágenes, los colores juegan un papel fundamental en una herramienta como la infografía. Entonces, lo vamos a desarrollar en Canva porque nos ofrece esta plataforma muchas herramientas, las cuales pueden ser muy, muy productivas para el ejercicio que van a desarrollar. ¿Listo? Bueno, estas son las temáticas que están para que ustedes seleccionen solamente una, ¿sí? Y a partir de allí van a contextualizar eso. No nos interesa que hablemos de lo que pasa en otras ciudades, de lo que ocurre en otros países. Nos interesa es desde nuestra comunidad, desde nuestra ciudad, desde nuestra universidad, qué ocurre en cuanto van a elegir solamente una temática, en cuanto a cultura ciudadana, en cuanto a corrupción administrativa, en cuanto a pérdida de recursos ambientales o las redes sociales en el contexto educativo, ¿sí? Porque es importante que nosotros abordemos el contexto y no espacios que son ajenos a nosotros, porque al momento de nosotros reconocer, primero identificar, reconocer las problemáticas que acarrean o que con las cuales convivimos en nuestro día a día, con eso somos conscientes de generar una solución de manera más significativa y especialmente que es algo que nosotros podríamos llevar a la realidad, ¿sí? Entonces es importante que esto lo contextualicemos a nuestro espacio, ¿vale? Recuerden, van a elegir solamente una de estas. Y finalmente, para la evaluación, que es un trabajo individual, ustedes lo que van a hacer es, van a ingresar con este link que les acabo de compartir a la plataforma EducaPlay. ¿Cuál es el objetivo de esto? Por supuesto, verificar los saberes y la comprensión de la temática, con el objetivo de, si se identifican falencias, podamos posteriormente reforzar esto y podamos avanzar en nuestro proceso. Así que chicos, por favor, aquí les dejo el enlace para que por favor ingresen y con base a esos datos, pues ya posteriormente crearemos, digamos, el siguiente ejercicio. La bibliografía, aquí la encuentran, fue donde se tomó la información con la cual se elaboró este, este ejercicio, este recurso. Y finalmente,
es muy importante que nosotros comprendamos que todo el tiempo estamos aprendiendo, que todo el tiempo estamos en ese proceso de una búsqueda del saber y por tanto todo el tiempo estamos creciendo, ¿vale? Entonces, quedo atenta a sus inquietudes, a sus preguntas y nos vemos en una próxima ocasión. Que estén muy bien. Un abrazo. Chao, chao.